Gracias por participar con nosotros en descubrir desde Génesis a Apocalipsis la historia más grande de amor contada en todos los tiempos. Aprenderás que a través de todas las historias de las naciones y de la nación de Israel y todas las historias de los personajes que de ella nos habla, está entretejida tu historia. Solo falta saber cómo tú vas a responder a esta invitación que Dios nos hace para poder tener una relación con Él. Dios tomó un lugar sin forma, vacío, oscuro, en donde el cual nos dice que su espíritu se movía en ese lugar, y cómo Dios toma y empieza a crear en ese espacio un lugar para nosotros, en el cual Él mismo nos dice que somos la corona de su creación. Todo lo creado no fue por accidente ni obra de la casualidad. Dios está detrás de todo esto. O mejor dicho, Él está encima de todo esto. En los primeros capítulos de Génesis describe cómo Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en esta ahora tiene. Es por eso que esto solamente es un argumento secundario. Aquí es en donde nosotros encontramos las primeras interacciones de Dios con la humanidad y el plan que tenía para cada uno de nosotros. El verdadero tema que Génesis nos habla es tan asombroso, es tan increíble, que resulta, hay veces, difícil hasta creerlo. ¿Y cuál es ese tema? Dios quiere tener una relación con su creación, contigo y conmigo. Y es por eso que ahora crea en ese espacio un lugar en donde puede Él disfrutar con su creación. Bajó el cielo a la tierra. Literalmente, ¿sí? Crea un paraíso, un lugar en donde Él podía habitar con su creación. En Génesis 1, lo que nosotros nos encontramos en los primeros capítulos es que Dios crea y pinta los lugares en esta tierra. En los siguientes 3 días, Dios llena todos estos espacios y todos estos lugares. Y cada día que Él termina de hacer algo, Él se retira diciendo, esto es bueno. Pero esto no es lo impresionante en esta historia central. El punto central de la creación está en Génesis 1, 26 al 28, en donde Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y cuando Él crea al hombre del polvo de la tierra, Él dice, esto es muy bueno. Ahora, ¿por qué? Si tú estás casado y tienes hijos, creo que tú puedes entender un poco mejor cómo es esta situación. Déjame decirte que, bueno, tú conoces a alguien, te enamoras, es tu novia, pides la mano, que sea tu esposa, y después empiezan y planean y tienen hijos. Cuando tienen hijos, tú ves el desarrollo de ese bebé en el vientre de la mamá y una vez que nace, lo tomas en tus brazos o la tomas en tus brazos y empiezas a soñar con tu hijo, con tu hija. Empiezas a tratar de comunicarte. Tienes planes grandiosos. Le prometes que vas a sustentar todas las cosas en su vida. Pero de repente suceden cosas en la vida. Algo que sucedió es que Dios no nada más creó al hombre y lo puso en lo que conocemos el huerto del Edén, sino que también en esa creación Dios le dio al hombre algo que se llama el libre albedrío. Ahora, Dios le dio la libertad al hombre para que escogiese si quiere permanecer con Dios o no quiere, si acepta o rechaza su voluntad. Y Dios le dice a Adán que en el huerto del Edén iba a poner un árbol y que de este árbol él no podía comer. Podía comer absolutamente de todo, pero de este árbol no podía comer. Y le dice, porque ciertamente el día que tú comieses de este árbol, ciertamente morirás. Lo que no consideró Adán es que no nada más hubo una separación. Esta muerte no era física, era una muerte espiritual. Hubo una separación con Dios. Y lo que nos separa de Dios desde Adán hasta hoy entonces es el pecado.
Pero juntamente con esto, no nada más moría el plan de Dios que tenía para con su creación, sino que ahora toda su descendencia paga juntamente con ello esta desobediencia que Adán tuvo. Esto determinó la suerte que para muchos de nosotros, los descendientes desde ese entonces de Adán, ahora nosotros tenemos que pagar ese precio. No sabemos cuánto tiempo pasó de cuando Dios le dio la orden y cuando la desobedeció, pero de lo que sí estamos convencidos y seguros es de que Él en rebeldía desobedeció a Dios. Comieron de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahora este árbol del cual ellos comieron honró su nombre, y ahora el mal fue depositado junto con la verdad en el ADN de Adán y de Eva, de tal manera que ese ADN ahora se transmitía a todos los descendientes que ellos iban a engendrar. En este mismo centro de maldad se encuentra el egoísmo. El bien está pendiente de los demás. El mal está pendiente solo de sí mismo. El egoísmo es la raíz del odio, de la envidia, de la violencia, del enojo, de la lujuria, de la codicia. El plan de Dios, de alguna manera, por decirlo así, se hizo añicos y heredaron, ¿sí?, todos los que vinieron después de Adán, esta maldición del pecado. Ahora, el amor auténtico y la comunión requieren que ambas partes se elijan mutuamente. Desde el comienzo de la humanidad ha escogido rechazar a Dios. Y ahora la autopreservación es lo que más predomina en la vida del ser humano. Desde el comienzo, la humanidad ha escogido rechazar a Dios, y la autopreservación se ha hecho más importante que ninguna otra cosa. Sabiendo que hicieron lo malo Adán y Eva delante de Dios, ahora se escondieron de Dios, pero Dios, quiero resaltar esto, los fue a buscar. Dios les pregunta a Adán y a Eva, les pregunta, ¿en dónde están? ¿Por qué se esconden? Y les hace una pregunta, dice, ¿comieron del árbol? Y ellos, en lugar de aceptar su responsabilidad, se empezaron a culpar entre ellos mismos. Adán dice, la mujer que tú me diste. Eva dijo, la serpiente me engañó. Entonces, ahora estos se esconden y se esconden de la presencia de Dios. En lugar de reconocer la responsabilidad del error que habían cometido, del pecado que habían cometido, la rebeldía, la desobediencia, empiezan a culparse y terminan siendo expulsados del huerto del Edén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios haría algo así? ¿Cómo es que un Dios tan amoroso puede ser tan cruel en su castigo y de expulsar al hombre y de mandarlo a labrar la tierra, a ganarse el pan con el sudor de su frente, a vivir una vida de altas y de bajas, muchas veces más bajas que altas, y a vivir una vida de 70, 80, 90 años, no sé, como que fue un castigo muy cruel, ¿sí? Es más, todos nosotros cometemos errores. Y parece que este castigo parece ser muy cruel. Pero déjame decirte que no, en lo absoluto no lo es. En el Edén era un ambiente y un lugar perfecto para vivir con Dios. Era un ambiente de gozo, había paz y reinaba la inocencia. Ahora, corrompido por la rebeldía de la desobediencia, en lugar de haber alegría, había temor. Y todo, en lugar de caminar con Dios, ahora se escondían de la presencia de Dios. Para restaurar ese lugar una vez más a su perfección, Adán y Eva tenían que salir de ese lugar, por la simple razón de que el egoísmo no tiene lugar en una comunidad perfecta. Pero Dios sigue buscando
tener una relación con su creación, para vivir con nosotros. Pero ahora va en su búsqueda de su creación fuera del jardín para caminar con nosotros lado a lado las experiencias de la vida que nosotros podamos tener. Adán y Eva comienzan una familia solo para ser testigos del primer asesinato que se comete entre un hermano matando al otro. La naturaleza pecaminosa había sido transmitida a sus descendientes. Cada vez que el hombre y la mujer tienen la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, tienden a elegir el mal. Sus pensamientos, dice la palabra, que una vez que la población fue creciendo, dice la Biblia que el pensamiento del hombre era constantemente el mal, ¿sí? Aunque en este estado de maldad, Dios todavía desea que nosotros volvamos y podamos tener una comunión con Él. Él escogió al mejor hombre que la raza humana pudo haber optado por dar, que es Noé, el candidato más apto para ese entonces. La Biblia nos dice que Dios escoge a Noé y le dice y le ordena que construya un arca. En esa arca le da instrucciones de cómo la tenía que construir, de qué material, de qué tamaño. Y dice la palabra que después de muchos años descendió un diluvio, una lluvia por 40 días y por 40 noches, de tal manera que destruyó todo lo que había en vida en la tierra, y solamente Noé y su familia y los animales que entraron ahí pudieron sobrevivir a esta gran inundación de toda la tierra. De tal manera que cuando estos descienden una vez más a la tierra, después de que el agua se disipó en la tierra, uno de sus hijos, dice la palabra, que deshonra a Noé. Y otra vez, pareciera que esto no tiene tanto para hoy en nuestros días y nuestros estándares, como que a lo mejor no es algo tan grave. Pero lo que sí estoy seguro que esto indicaba es que este diluvio no había traído la solución, porque todavía esa semilla de pecado estaba en el ADN de toda la humanidad. Esto pudo haber sido el final de la historia. Dios simplemente pudo desistir de simplemente no buscar más a la humanidad. Sin embargo, no lo hizo. Y déjame decirte, no podía, porque somos la corona de su creación, hechos a su imagen, conforme a su semejanza, y nos dio honor y nos dio gloria. Y a pesar de que Adán y Eva y Noé y muchos de sus descendientes, y de que tú y yo hemos hecho cosas que nos alejan de la presencia de Dios, Dios todavía quiere estar con nosotros. Dios todavía quiere tener una relación contigo. Yo te invito a que sigamos viendo la pasión más grande de Dios de tener una relación con su creación, y cómo ver que historia tras historia nos hacen ver ese amor que Dios tiene para con la humanidad, de tal manera que Él sigue buscando tener una relación contigo y conmigo. Y nos está dando la oportunidad de regresar para poder estar algún día en ese jardín con Él por toda la eternidad. Si el diluvio no fue la manera para comenzar de nuevo, entonces ha de haber alguna otra forma. Y así lo vamos a ir descubriendo semana a semana. Pero ahora, en tu historia, no tienes ese árbol de la vida ni de la ciencia del bien y del mal, pero sí tienes dos opciones: o es Dios o es el pecado. ¿Cuál va a ser tu decisión a la invitación que Dios te está haciendo? ¿La aceptarás o la rechazarás? A veces el pecado se presenta, como con Adán y con Eva, de una manera que a veces hasta tiene lógica. La serpiente le decía, como entonces Dios sabe que tú vas a ser como Él, es por eso que no quiere que comas. Y hay veces como que tiene algún sentido, como que tiene lógica, como que tiene, podríamos decir, hasta razón. Pero el pecado hay veces se camuflajea y no nos deja ver que lo que provoca es una separación con Dios. ¿Seremos tan egoístas de rechazar a Dios y escoger el pecado?
y no nos damos cuenta de que la decisión que tú tomes va a tener efecto no nada más en tu vida, sino también en tu familia y en tus seres queridos y en mucha otra gente que por tu historia de aceptar a Cristo se pueden beneficiar de vivir una vida en el conocimiento de la palabra y el temor a Dios. Nos vemos la próxima semana.